Paquito Núñez, subsecretario de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, don Sergio Blasco, gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, don José Hinojosa, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, don Josep Lluís Arona, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, doctor Llomat, profesor de Visoría. Muchísimas gracias por estar aquí. Patronos, amics del Hospital General. Molt bona vesprada. Y sean todos ustedes bienvenidos a este salón de actos del Museo de la Ilustración y de la Modernidad de la Diputación de Valencia. No se podría haber elegido un lugar mejor que este para presentar el libro conmemorativo del 5º centenario del Hospital General. Este museo, donde se vive el arte como expresión que perdura en el tiempo, acoge hoy un acontecimiento similar. Además, estamos a escasos metros de la ubicación del antiguo hospital, que aún está en la memoria de muchos valencianos que fueron atendidos en aquellas grandes salas y que marcaron un antes y un después de la medicina. La historia del hospital y su vinculación con la Diputación de Valencia ha sido, a lo largo del tiempo, una colaboración estrecha que ha perdurado y que tiene unos sólidos cimientos para que siga siendo así. Desde que la Diputación se hiciera cargo del Hospital Provincial hasta hace pocos años que se conformara el consorcio, que ha demostrado la perfecta sintonía entre las administraciones para llevar adelante un proyecto social y sanitario de envergadura. Siempre han primado los valores por los que se fundó el hospital. La vocación asistencial de servicio médico y humano a las personas ha estado y está siempre presente. Por eso, las imágenes que tenemos del histórico centro hospitalario han pasado a ser las de un centro de referencia nacional e internacional. Un ejemplo de profesionalidad en el día a día y un ejemplo a seguir en la labor formativa y de investigación que desarrolla en calidad de hospital universitario y desde la Fundación de Investigación del Hospital General. Hoy, en este Salón de Mubin, celebramos un acto de gran importancia para la historia del hospital. Las vivencias y el progreso a lo largo del tiempo quedan documentados a través de una magnífica obra para dejar patente la importancia de nuestro querido hospital. Don José Hinojosa y don Josep Lluís Arona han plasmado en el libro Hospital General de Valencia, de 1512 a 2012, una recopilación histórica de todos los ámbitos relacionados con el funcionamiento y evolución de tantos años llamado el provincial. Como hemos dicho en tantas ocasiones este año, celebramos los primeros 500 años del hospital con una valoración mucho más que satisfactoria, pero con el convencimiento que los próximos años el hospital seguirá creciendo, manteniendo el equilibrio entre la vanguardia hospitalaria y el sentido de atención humana por el que siempre ha destacado. Si me permiten, no quisiera terminar estas palabras sin expresar mi sincera felicitación a la Fundación Real y General, a todos sus patronos, encabezada siempre por los doctores eméritos Salvador Banderas y Antonio Cantó, que han estado ahí y han considerado oportuna la publicación de esta obra que pone al alcance de los valencianos y de los estudiosos de la asistencia sanitaria y de la medicina. Una evolución de un hospital durante 5 siglos de vida, sin olvidar los precedentes medievales, en particular el Hospital dels Fonts Horace Innocents. Gracias a todos los expertos que han aportado sus textos y fotografías para hacer más grande una historia que no merece menos. Gracias por su presencia en este acto y hasta la próxima, porque en nuestro hospital estoy convencida que durante muchos más años vamos a seguir celebrando muchísimos más éxitos. Gracias.